Buenas tardes, que el Señor los bendiga. Busque usted la palabra en el libro de Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Que el Señor añada bendición a su palabra y pasaremos a la exhortación de la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La palabra en esta tarde nos habla el apóstol Pablo a través de la carta que envió a la iglesia de Corinto, de una manera que nosotros se nos haga fácil el poder entender cuál era el propósito, ¿cierto?, para que Pablo había formado esa iglesia, ¿cierto? Entonces aquí el apóstol Pablo, tenemos que nosotros entender que esta era una iglesia importante dentro de las que Pablo había formado. Tenía un buen pasar económico porque era una ciudad de tránsito donde pasaban a través de la vía terrestre y a través de la vía marítima, ¿cierto?, los comercios. Y también en lo espiritual era una iglesia importante porque dice el apóstol Pablo que tenían todos los dones. Por lo tanto, no había necesidad en ellos, ¿cierto? Pero eso no evitó que tuvieran problemas. Entonces, lo espiritual quiere decir que si alguien estaba enfermo, dentro de su iglesia había alguien que tenía el don de sanidad. Y si alguien necesitaba un consejo, quiere decir que dentro de su iglesia había alguien que tenía sabiduría para dar el consejo correcto. Y así, en cada don que el Espíritu tenía, ellos lo tenían, porque el apóstol Pablo así lo decía y lo felicitaba por esto. Pero, como les dije, a pesar de eso, habían igual problemas internos dentro de la congregación. Pero el apóstol Pablo lo que les habla aquí en este versículo, ¿cierto? En este capítulo, les habla acerca de la resurrección y de la esperanza que ellos debían tener. Así también hoy en día, ¿cierto? Que pareciera que las cosas están tan difíciles en el mundo, en nuestro país, ¿cierto? Donde hay noticias que nos dice que está bien en tiempos más difíciles todavía y eso no es tan difícil de predecir, pues tiene que uno entender, aunque no sepa mucho de economía, que si las empresas están paradas, ¿cierto? Quiere decir que no están produciendo. Y si no están produciendo, no hay entrada de dinero. Entonces van a haber muchas empresas que van a quebrar, muchas personas que van a quedar sin trabajo. Entonces, como consejo, antes de seguir adelante con la palabra, si usted, ¿cierto?, recibe plata en este tiempo, recibe algún dinero, ¿cierto?, en el caso de nosotros, en nuestro país, la plata que van a dar de acerca de las AFP, usted aproveche de comprar mercadería, de guardar incluso dinero por si acaso. No se lo gaste todo, deje un poquito para en caso de que vengan las cosas difíciles, ¿cierto? Como le digo, va a ser difícil reactivar todo esto una vez que se levante la cuarentena, y por eso que es necesario que a lo mejor el Señor permitió que todo esto sucediera, ¿cierto? El que soltaran ese dinero para que usted lo use sabiamente, no lo use en forma como si esto estuviera normal, como que si el país tuviese un buen pie económico, no lo use así, sino que úselo en el sentido de que lo que estamos viviendo realmente, en que estamos en un momento de incertidumbre, en un momento en que no sabemos en qué va a seguir la economía ni cómo va a ir hacia adelante, ¿cierto? No sabemos qué cosas va a hacer el gobierno para poder reactivar. No sabemos en qué momento la gente que está sin trabajo va a poder encontrar trabajo. Por lo tanto, es importante que todas las cosas que Dios ponga en sus manos, usted sepa utilizarlas. Entonces aquí el apóstol Pablo, ¿cierto? Volvemos a la palabra, y el apóstol Pablo hablaba acerca de la resurrección, ¿cierto? ¿Por qué? Porque más de alguien lo debe haber puesto en duda acerca de la resurrección de Jesucristo, ¿cierto? Pero aquí el apóstol Pablo le dice que Jesucristo, cuando resucitó, se presentó a los apóstoles, pero también a más de 500 personas, las que podían dar testimonio acerca de la resurrección de Jesucristo. Y esto no es algo que sea poco importante porque está escrito en la Biblia, sino que el apóstol Pablo es un poco después, ¿cierto?, de la venida de Cristo, es como en el año 30, donde él escribe esto, y por lo tanto había gente que podía haberlo desmentido, pero no se hizo esto. ¿Por qué? Porque él lo que decía era la verdad, ¿cierto? Entonces, como Jesucristo resucitó y vivió, nace esta esperanza de resurrección para nosotros, ¿cierto? Entonces, en alguna parte dice que para que
algo nuevo nazca, tiene que morir otro, ¿cierto? La semilla, ¿cierto? Cuando es sembrada, tiene que morir primero y después nace el fruto. Después nace, ¿cierto? Lo que va a hacer, ¿cierto? Si es un experimento que se hace mucho en la escuela, ¿cierto? Uno planta un poroto en un vaso, ¿cierto? Con algodón, y ahí uno va viendo cómo van haciendo esta plantita, ¿cierto? Y después nacen las hojitas y puede seguir el desarrollo completo hasta que nazca, ¿cierto? Una planta que le va a dar a usted porotos, ¿cierto? Entonces, en la vida del creyente, uno tiene que morir, ¿cierto? A lo que ha sido antes de conocer a Cristo, tiene que morir a lo que es el pecado, a lo que son los deseos de la carne, para que puedan hacer, ¿cierto? Una nueva persona. Pero el apóstol aquí nos dice acerca de una, lo que estaban viviendo ellos, y era que tenían, ¿cierto?, que tener fe en la resurrección, que si Jesucristo había resucitado, entonces por lo tanto ellos también iban a resucitar. Pero como se había instaurado, ¿cierto?, se había puesto en ellos la duda, entonces Él les dice que si ellos, ¿cierto?, creían en alguien que había muerto, entonces ellos iban a ser, serían los más dignos de sentir pena por ellos, ¿cierto? O sea, que los demás, ¿cierto?, aquellos que no eran creyentes en Cristo, tuvieran pena por aquellos que creían en Cristo porque estaban creyendo en algo que no iba a ser cierto, que no iba a haber nada después que nosotros muriéramos, ¿cierto? Pero sabemos hoy en día, ¿cierto? Y esto lo dice en el versículo 19 del capítulo 15, dice: si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. ¿Qué es lo que es una primicia? Es lo primero, ¿cierto? El primero de los que murieron y resucitó. Entonces resucitó para seguir viviendo por siempre, ¿cierto? Porque en los mismos relatos bíblicos aparece gente que resucitó, pero que después volvió a morir de nuevo llegado su tiempo, ¿cierto? Entonces aquí Jesucristo es el primero que resucita, pero se va a la diestra de Dios Padre y ahí está para interceder por nosotros, por nuestros pecados, por nuestras culpas, ¿cierto? Y a través de él nosotros somos vivificados. Entonces dice: por cuanto la muerte entró en un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo la primicia, luego los que son en Cristo en su venida. Entonces, ¿cuándo va a ser resucitado usted? Cuando Cristo venga en su venida, ¿cierto? Entonces, y eso, por eso que quería en esta tarde hablar acerca de esta palabra, porque yo creo que estamos en un tiempo en que se están dando tantas cosas. Cuando usted compara, ¿cierto?, la salida, ¿cierto?, del pueblo de Egipto, cuando Dios le dice a Faraón: deja salir a mi pueblo, a través de los labios de Moisés, ¿cierto? Moisés y es enviado, ¿cierto? Y para decirle a Faraón que deje salir a su pueblo. ¿Y qué es lo que pasó? Que empezaron a venir las pestes, las plagas, y entonces cada uno tenía que estar encerrado en su hogar para que la peste y la plaga no entrara a ellos y no les diera muerte, ¿cierto? Hoy en día estamos nosotros encerrados en nuestros hogares también y no sabemos qué es lo que va a suceder de aquí en adelante, pues es una incertidumbre. Pero sí nosotros sabemos que podemos clamar a Dios y pedir a Dios para que Dios haga misericordia no solo de nosotros, sino también de las autoridades, también, ¿cierto?, de nuestra comunidad, que el Señor nos ayude cada día y podamos, ¿cierto?, recapacitar acerca de lo que ha sido nuestro caminar en Dios, porque primeramente nosotros como creyentes tenemos que analizar qué hemos hecho en nuestra vida, ¿cierto? Si nosotros estamos creyendo a la palabra de Dios, ¿cierto?, que dice que va a haber una resurrección, porque si creemos que hay una resurrección, entonces tendremos que andar en el camino para poder llegar hasta esa resurrección, para poder llegar a Cristo. Entonces, cuando en los tiempos de Noé, del arca de Noé, ¿cierto?, dice que Noé preparó el arca, pero nadie le creyó, y Noé se tardó bastantes años en construir el arca, alrededor de 100 años fue lo que se demoró en construirla, y aquellos hombres contemporáneos de él, a pesar de que veían el arca, ¿cierto? Y miraban cómo Noé cada día trabajaba haciendo esa arca, y más de alguno tiene que haberle preguntado. Yo creo que todos sabían para qué era el arca, pero nadie lo creyó, ¿cierto? Esa arca era para la salvación. Entonces le preguntaban, supongamos lo que le preguntaban, y le decían: Noé, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un arca porque va a venir un diluvio, ¿cierto? ¿Y qué es lo que es un diluvio? O va a caer agua del cielo a tal cantidad que no va a quedar nada sobre la tierra, nadie va a quedar vivo.
Entonces los hombres no le podían creer eso, ¿cierto? No podían creer que iba a caer agua porque dice que en un principio la tierra era regada por un vapor, ¿cierto? Y eso permitía que hubiera humedad siempre. Entonces cuando empieza a llover, ¿cierto? Para ellos era como una novedad porque no lo habían visto antes, pero así también empezaron a confirmar lo que Noé les había dicho. Y entonces no creyeron hasta que no fue tarde, ¿cierto? Y ya no se podía hacer nada. Cuando Dios le dice a Noé que entre al arca y cierra la puerta, ya entonces nadie podía abrir la puerta. Y así también pasa en este tiempo. La diferencia es que el arca de nosotros es Jesucristo y esa arca está puesta hace más de 2000 años esperando que usted se suba. Quizás usted diga yo no tengo tantos años, pero sí, o a lo mejor usted tiene hoy 30, 40 o 50 años, o a lo mejor menos, 12, 13, 15, ¿cierto? Pero desde el momento en que usted ha escuchado alguna palabra, algún mensaje, ha visto alguna película, ¿cierto?, donde se entienda lo que es la salvación y la vida eterna, entonces usted ya es responsable de subirse a esa arca que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Esa arca es tipo acerca de la salvación que Jesucristo ofrece. Los que subieron a esa arca, ¿cierto?, al arca de Noé, por más que se movieran en el mar, en medio del mar, ¿cierto?, en medio de la tempestad y cayera agua desde arriba y el agua estaba abajo, pero esa arca dice que estaba calafateada y sellada por dentro y por fuera, por lo tanto no iba a entrar el agua y no se iba a dar vuelta. ¿Por qué? Porque Dios la guiaba esa arca. Entonces, así también nosotros, cuando nosotros permanecemos en Cristo Jesús, también podemos caernos, ¿cierto? Si Noé se hubiese caído en el arca, no se hubiese ahogado porque iba a caer siempre dentro del arca, estaba dentro del arca, por lo tanto no le iba a pasar nada. Así también nosotros, si nos caemos, ¿cierto? Estando bajo la cobertura de Dios, bajo la misericordia de Jesucristo, ¿cierto? Bajo el perdón de nuestros pecados a través de la cruz, entonces nosotros nos podemos caer, pero no nos vamos a ahogar, no nos vamos a perder. Entonces por eso es que es necesario que nosotros en este tiempo que aún estamos a tiempo podamos entender que nosotros necesitamos a Jesucristo en nuestra vida para poder ser redimidos el día en que Él vuelva. Entonces Pablo, el apóstol, le habla a la iglesia de Corintios, ¿para qué? Para que ellos estuviesen pendientes acerca de la resurrección y no se dejaran engañar por aquellos que decían que esto no era posible. Y entonces aquí el apóstol Pablo dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿A qué se refiere esto? Que dice que va a llegar un momento, ¿cierto?, en que Jesucristo va a volver, ¿cierto?, por nosotros en las nubes y a la final trompeta nuestros cuerpos, ¿cierto? Nuestros cuerpos corruptibles, nuestro cuerpo como lo conocemos ahora va a ser transformado. ¿Por qué? Porque vamos a volar a la presencia de Dios y no lo podemos hacer en este cuerpo, no lo podemos hacer como somos ahora, ¿cierto? Por lo tanto, esta carne, ¿cierto?, que es corruptible, esta carne que se corrompe, esta carne que se deshace, que tenemos que cuidarla, ¿cierto? Que no se puede ser expuesta a mucha temperatura ni tampoco a tan baja temperatura. Dios dice que va a transformar todo esto en un cuerpo incorruptible. A la final trompeta dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Entonces quiere decir que no van a estar todos muertos, pero sí dice que los muertos resucitarán primero para ir, ¿cierto?, al encuentro de Jesucristo. Y la palabra también nos habla, ¿cierto? Si usted busca en la palabra en el Antiguo Testamento, ya da testimonio acerca de esto. Dice que Enoc caminó con Dios y desapareció porque Dios le trasladó, ¿cierto? Lo llevó a su presencia sin ver muerte tampoco. Entonces después tenemos otro caso conocido que es el caso de Elías, ¿cierto? Que era el profeta, ¿cierto? Que luchó, ¿cierto?, contra un rey malvado, ¿cierto? El rey Abacab, que tenía una esposa Jezabel, que tenía ella sus propios las personas que le servían a ella, ¿cierto?, que eran sacerdotes de Baal, y él los confrontó, ¿cierto? Elías, ¿sí? Bien, Elías los confronta, ¿cierto? Y le dice, veamos cuál es el Dios verdadero, el que responda por fuego, ese es el Dios verdadero. Entonces él se presentó solo, ¿cierto? Y todos los de Baal se presentaron en otro grupo, ¿cierto? Y pidieron a su Dios que enviara fuego para el sacrificio, para quemar el sacrificio, pero ellos, por más que gritaron durante todo el día, nunca descendió fuego del cielo. Y después cuando le fue el turno, ¿cierto?, de Elías dice que le pidió que le echaran al sacrificio que él había presentado, que le echaran agua, mucha agua, más agua todavía, cosa que corriera el agua.
y después pidió a Dios que hiciera descender fuego del cielo, y Dios hizo descender fuego del cielo. Cuando esto ocurrió, Elías mató a todos los Baales, a todos los sacerdotes Baales, pero después él, cuando supo que la reina le quería buscar para darle muerte, tuvo temor y huyó. Pero finalmente, para hacer más corta esta historia, eh, a pesar de su valentía y todo lo que pasó, dice que el lugar de él lo tomó Eliseo. Eliseo, ¿cierto? Y en ese momento, dice que cuando Eliseo toma el lugar de Elías, es transportado, ¿cierto?, en un carro de fuego y es llevado al cielo también. Entonces nosotros podemos ver que Dios lo hace de distinta manera, pero dice que nuestros cuerpos serán transformados para llevarnos, ¿cierto?, a su presencia. En esta palabra dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquellos que han partido en la presencia del Señor volverán a la vida, pero ya no en el cuerpo, ¿cierto?, quizás anciano como los vimos partir, o en el cuerpo enfermo como los vimos partir, ¿cierto?, sino que en un cuerpo nuevo, en un cuerpo glorificado, ¿cierto?, así como cuando vieron a Jesucristo, ¿cierto?, cuando volvió y se presentó ante ellos. ¿Por qué no lo podían reconocer si habían estado tanto tiempo con ellos? Porque ya su cuerpo no era el mismo. Entonces, era un cuerpo glorificado, ¿cierto? Y así también para nosotros va a ser lo mismo, seremos transformados, seremos cambiados para ir a la presencia del Señor. Ya no habrá más dolor, ni tristeza, ni amargura, ¿cierto? Sino que habrá una vida nueva delante de Dios. Y esto quizás es tan especial y maravilloso para las personas, que es como a veces poco creíble, ¿cierto?, que Dios pueda hacer esto en la vida de las personas. Si Dios lo puede hacer con el hombre, ¿cierto?, en esta vida, ¿cierto?, puede transformar la vida de una persona y cambiarla, ¿cierto?, quitarle aquello que está padeciendo, quitar una enfermedad, quitar un vicio. ¿Por qué no podrá hacerlo, ¿cierto?, para llevarnos a su presencia? Dice, en un momento, un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Entonces, un abrir y cerrar de ojos, uno hace eso no sé cuántas veces al día. Entonces, en cualquier minuto, en cualquier hora del día podría suceder esto, y aquellos que han recibido al Señor serán llevados a su presencia, serán arrebatados, ¿cierto?, del arrebatamiento que tanto se ha hablado. Y yo creo que estamos cerca, por distintos motivos. Yo creo que estamos cerca del arrebatamiento. Quizás el más cercano sea, o el que más se escucha sea el que desde que Israel volvió a su tierra, ¿cierto?, cuando se habla de esta palabra y dice que iba a pasar una generación antes que todo esto sucediera. Una generación duraba entre 70 y 80 años. El pueblo de Israel volvió a sus tierras en el año 1948. Al 2018 da justo 70 años. Entonces, de ahí en adelante tenemos 10 años que pueden ser lo que se agrega, ¿cierto? Porque dice entre 70 y 80 años. Entonces, por lo tanto, estamos como ya en el tiempo, el límite, pero Dios puede hacer, incluso dar aún un poco más de tiempo. Pero como le decía, hay cosas que se acercan a lo que fue en un principio, ¿cierto? Cuando Faraón no dejaba salir a su pueblo, no dejaba salir al pueblo de Israel, no los podía dejar salir. ¿Por qué? Porque le servían, pues eran sus esclavos, eran los que construían la ciudad, el que hacían el trabajo pesado, el trabajo que nadie quería hacer. Entonces Faraón decía, si los dejo ir, ¿quién va a hacer el trabajo? ¿Quién va a hacer lo que nadie quiere hacer? Entonces, pero Dios eh, no quería hacer eso, sino que hizo algo distinto y proveyó, ¿cierto?, la salida para su pueblo, porque finalmente era lo que él quería hacer. La palabra en esta tarde nos habla acerca de la resurrección, pero para llegar a esta resurrección nosotros tenemos que tener claro que debemos seguir los caminos de Dios, debemos caminar en la senda que Él nos quiere trazar. Y así como el pueblo de Corinto, ¿cierto?, la iglesia de Corinto tenía que cambiar su forma de ser y entender que lo que Pablo les enseñaba era por su bien, así también nosotros debemos entender que esta escritura, aunque fue para Corinto, también es para nosotros hoy en día. Dice que nosotros seremos transformados, seremos cambiados, pero para eso nosotros tenemos que estar a cuenta con Dios, para eso nosotros tenemos que recibir a Jesucristo en nuestro corazón y hacer su voluntad. Dice, porque es necesario, en el versículo 53,
que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: solvida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué? Porque una vez que nosotros podamos entender que solamente en Jesús tenemos la salvación y la vida eterna, y si no, va a haber un juicio. Cuando todo esto concluya, ¿cierto? Cuando esto termine, cuando Dios vuelva, ¿cierto?, a ocupar la tierra, va a haber un juicio para todos nosotros, ¿cierto? Si nosotros nos hemos acercado a Dios a través de su Hijo Jesucristo, entonces nosotros somos perdonados por la sangre que Él derramó en la cruz, no porque nosotros hayamos hecho algo bueno o porque hayamos hecho algo en favor de Dios, sino simplemente porque Cristo pagó por nosotros. Y si Cristo pagó por nosotros, entonces nosotros vamos a ser perdonados. Pero si nosotros, por el contrario, no aceptamos esa salvación y vida eterna y nos alejamos de lo que Dios nos ofrece, entonces vamos a ser juzgados y vamos a ir a la muerte y la perdición. No va a haber quien pueda salvarnos a nosotros. Entonces la palabra de esta tarde nos habla acerca de que la resurrección está puesta para nosotros y que si nosotros queremos un arca, ¿cierto? Como en el tiempo de Noé, no tenemos que dejar de pasar este tiempo, sino que debemos aprovechar este tiempo para subir a esa arca que es Cristo Jesús, que debemos aprovechar el tiempo, redimir, ¿cierto?, a aquellos que hemos hecho mal, ayudar, ¿cierto?, a aquel que lo necesita, eh, poder entender que tenemos que entregar esta palabra a aquel que está pasando un momento triste. El Señor le bendiga en esta tarde, y si le ha gustado este video, le pido que me ayude, ¿cierto?, a poder compartirlo, y que Dios le bendiga grandemente.